Entonces, si la justicia es un regalo atribuido, ¿por qué se hace tanto énfasis en que tenemos que guardar los 10 mandamientos? Lo que pasa es que muchos no entienden que hay dos pactos de Dios y con quién y para qué fueron establecidos. La gente se confunden porque cuando leen la Biblia y oyen los ministros que no conocen el Evangelio de la Gracia correctamente, les mandan a guardar la ley. La ley es el viejo pacto, son los mandamientos que Dios le dio a Moisés, pero eso también tenía un propósito. Dios nos dio los mandamientos para que los obedeciésemos perfectamente porque podíamos. La gente piensa que Dios nos dio los mandamientos porque Dios decía, ellos tienen que obedecerlo y yo sé que pueden. No, Dios ya sabía que no podíamos obedecerlo. Lo dio para que nos enteráramos nosotros de que no podíamos hacerlo. Y también para que la ley misma nos declarara como culpables. Porque antes que la ley fuera introducida, había pecado, pero no había quien dijera eres culpable. Entonces la ley fue introducida para que no hubiera excusa. Porque la ley dice, tienes que cumplir esto, tienes que guardar todos estos mandamientos. Correcto. Entonces ahora, cuando tú tratas de hacerlo, ves que no puedes, bueno, ya sabes que eres pecador y como Dios es un juez, pues él tiene que tener una ley por el cual llevarse. Correcto. Pues entonces ahora él tiene que decir, mira, no cumpliste esta ley, no cumpliste aquella ley. Y la Biblia dice que el que falla una ley, la falló toda. Correcto. Por lo tanto, literalmente la ley más bien nos condena. Mira, Romanos 5 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En otras palabras, la ley se introdujo para que el pecado se hiciera bien notorio, para que todo el mundo supiera, no podemos. Cuestión de que cuando Cristo apareciera, que es la gracia sobreabundara y todo el mundo dijera, ¿sabes qué? Yo prefiero la gracia antes que la ley. Exacto. Pero hoy en día en las iglesias es mucho más fácil. Y es real, porque nadie puede cumplir los 10 mandamientos. No. Si no, no necesitáramos a Jesucristo. Si por los mandamientos pudiéramos tener la justicia, hace rato que esto se hubiera acabado ya. Pero la realidad es que los mandamientos nos juzgan porque el que va a vivir por la ley tiene que guardar la ley. Mira lo que dice Gálatas. Y justamente este era el problema que tenía la iglesia en Gálatas. Y Pablo les habla en el versículo 19 diciendo, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. Estamos hablando de Jesucristo. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, obviamente Jesucristo, ¿verdad? El versículo 21 dice, luego lo que es contrario a la promesa de Dios, luego la ley es contraria a la promesa de Dios, dice, en ninguna manera, porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe, simplemente por creer, la fe en Jesucristo, la fe que Jesucristo es Dios, que Él es el mediador, que Él es el sustituto, esa es la fe que está hablando ahí. Dice, a través de esa fe es que tenemos la justificación. Versículo 23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. No había escape. Por eso digo, éramos prisioneros del pecado, prisioneros de la condición de pecado. Exacto. Ahora vino Jesucristo y ahora somos prisioneros, pero no de pecado, sino de la naturaleza de Él, que es la justicia. Se nos ha atribuido justicia por creer lo que Dios hizo, que entregó a su Hijo por nosotros. Eso es lo que Dios hizo y por eso hay que darle gloria a Dios, ¿verdad? Mira, el versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro maestro para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Hay mucha gente que me dice, ves, pastor, ahí dice que la ley es importante porque es el ayo. Sí, es importante para llevarte a Cristo, pero una vez que estás en Cristo, todo cambia. Por eso dice el versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo ley. Y en las iglesias se iba predicando y diciendo, tienes que guardar los mandamientos. Y hay que poner los mandamientos en las cortes de nuestra sociedad. Y hay que poner esto, y hay que hacer. Los mandamientos solamente condenan porque te dicen que no puedes guardarlos. Y lo peor es que Dios no quiere que lo hagamos. Versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y quiero hacer una pausa aquí. La palabra hijos en ese versículo proviene de una palabra en griego que es huios y literalmente quiere decir hijos ya lícitos con todo derecho a todo lo que Dios tiene.
Porque mucha gente dice, no, no podemos recibir las bendiciones de Dios porque aunque somos salvos, pero todavía somos unos niños. No, no, no. Aquí dice literalmente que somos hijos perfectamente capaces y legales de recibir la bendición de Dios. Bueno, pues Amén, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el evangelio de Pablo, la forma que él predicaba, ¿ves? Versus lo que hoy se predica en la gran mayoría de las iglesias? Muy buena pregunta. Mira, dice, Pablo predicaba justicia atribuida. Hoy en día se habla de un evangelio mezclado entre gracia y ley o esfuerzos humanos para merecer el favor de Dios. La gente viene a Cristo porque les dicen, ven a Cristo, no tienes que hacer nada, solamente cree que Él es el Hijo de Dios. Eso es correcto. ¿Ven? Eso es todo lo que hay que hacer. Creer que Él es el Dios que se hizo hombre, darle nuestro corazón, nuestra vida. Sí, hay que confesarlo a Él como Señor, como Dios, porque eso es lo que Él es. Y sobre todo creer que Él resucitó de los muertos, lo cual quiere decir esa es la garantía de que no solamente pagó el precio, sino de que pudo satisfacer toda la demanda de Dios, toda la justa demanda de Dios. Ahora, una vez que tú hagas eso, tú vienes a Cristo, ahora has nacido de nuevo, y entonces en la iglesia empieza a decirte, bueno, ya tú recibiste por gracia a través de la fe tu salvación, pero ahora te toca guardarla, ahora te toca tratar de mantenerla. En otras palabras, trata de mantenerte salvo si puedes. Trabaja. Sí, trabaja. empieza a obrar. Tienes que, ¿verdad que sí? Ustedes han escuchado eso. Tienes que orar tantas horas, tienes que cumplir con esto, tienes que ayunar de esta manera, tienes que hacer de aquello. Un montón de ritos y mandamientos que realmente provienen de la malinterpretación del hombre en vez de enfocar a la gente en la fe en Jesucristo. Hay veces que eso lleva a la gente a competir quién hace más que quién. ¿Sabes lo que hace? Produce que la 100%. gente se sientan como que son jueces ellos mismos. Es correcto. Entonces empiezan a juzgarse uno al otro. Lo que Dios quiere quitar de en medio nuestro es el espíritu de juicio. Miren a Gálatas 3 otra vez. En el versículo 1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Nota que el problema era que no estaban obedeciendo la verdad. Entonces dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros, perdón, como crucificado. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Mira, amado, ¿sabe cuál? Le voy a revelar algo para que ustedes vean cuán simple es confundir y mezclar la ley y la gracia. Nunca he estado en un sermón o en una iglesia donde están predicando o enseñando y la gente y el predicador o la persona que está enseñando dice, ¿sabes? Las cosas a los cristianos no les funcionan porque los cristianos realmente no aman a Dios lo suficiente. Entonces les dicen, mira, amado, la Biblia dice que hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Cuando tú empieces a amar a Dios con todo tu corazón, entonces tú vas a ver que Dios va a estar vamos a decir usar la palabra complacido contigo y por eso te va a bendecir. Ahí es donde estamos dañando la mentalidad del cristiano, porque entonces el cristiano dice, sí, tengo que amar más a Dios, eso es lo que me pasa, que yo no amo suficientemente a Dios. Entonces empezamos a tratar, ¿verdad? Empezamos tratando de amar y no damos la talla. No. Porque ¿quién ustedes conocen que puede amar a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con toda su fuerza? ¿Ustedes conocen a alguien? No. Ese es el problema. Lamentablemente, Entonces, lo que los predicadores no saben, No hay solo es que, uno. no hay- ¿verdad? Los predicadores no saben que desde el momento que tú le digas eso a alguien, le estás diciendo que se sometan a la ley. Exacto. Porque el primer mandamiento de la ley es ese. O sea, eso es una Amar a línea Dios bien con su- fina. Es bien finita. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Que no tenemos que amar a Dios? No, al contrario. Lo que quiere decir es que si aceptas el mensaje de la gracia, te vas a enamorar tanto de Jesucristo, sabiendo que ya no hay condenación para ti, que el amor va a ser automático. Ok. Vas a acercarte a Dios porque ahora no tienes deuda con Dios. Estás reconociendo que ya no es una demanda. Dios te está diciendo, yo lo he cumplido todo para ti. No, Esa es la diferencia. O sea, no se ve por sus propias fuerzas, sino por el amor que Él nos tiene a nosotros. Esa es la diferencia. Mira lo que dice el versículo 3. Confianza de llegar a Él. Es correcto. Mira el versículo 3. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la naturaleza humana. En otras palabras, a través de nuestra fuerza. Ujú. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Dice, aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Con fe. Hay una diferencia muy grande desde el momento que tú entiendes que de ninguna manera Dios te va a juzgar a ti, porque ya juzgó a Jesucristo por ti. Esa es la clave del Evangelio de la Gracia. Ujú. Es lo que Dios intencionó desde el principio. Mire, vamos otra vez, vamos a continuar leyendo. Versículo 6 del mismo capítulo que estamos leyendo en Gálatas, dice, así Abraham creyó a Dios
y le fue contado por justicia. Eso es todo lo que Dios quiere que tú tengas. Justicia atribuida a través de la fe. No dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Y no dice, no está llamando justo. No eres justo por tus obras, eres justo por lo que Cristo hizo. Amén. Nuestra responsabilidad es recibirlo todo por la fe, que somos la justicia de Dios. Dice, sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esa palabra buenas nuevas quiere decir evangelio. Exacto. Dios le predicó el evangelio a Abraham miles de años atrás, antes de nosotros, antes de que Cristo viniera a la tierra. Ahí es que está establecido todo. Y no es en vano, miren el versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Por eso es que la gente se siente tan mal, porque están bajo maldición. Desde el momento que tú decides justificarte por la ley y no por la gracia, tú estás cayendo de la gracia. La gente, mira, tú le puedes hacer esta pregunta a cualquier persona, decirle, ¿qué puede hacer que una persona caiga de la gracia? ¿Qué ustedes creen que es la respuesta? Lo primero que te dicen es pecar, porque pecaron. Sí. No hay ningún versículo en la Biblia que dice que si tú pecas, caes de la gracia. Ahora, si hay algo que dice que si tú te tratas de justificar por guardar la ley, ahí sí caes de la gracia. Solamente para aclarar, para tener esa gracia, lo único que uno debe hacer es aceptar a Jesucristo. Cuando tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador, lo que va a suceder es que Él te va a atribuir su justicia. La gracia es que te lo está dando, porque la gracia quiere decir un don inmerecido, es que te está dando el regalo de la justicia que tú no te mereces, pero te lo está dando, te lo está atribuyendo. Él pasó el grado, Él cumplió la justicia de Dios, Él hizo todo eso y ahora te dice, si me aceptas, te lo acredito a ti. ¿Para qué? Para que tú seas bendecido juntamente con Él. Amén. Lo importante es entender que la maldición viene por tratar de obedecer y guardar la ley. Porque si te vas a justificar por la ley, por una, tienes que guardarla toda. Pastor Freddy, ¿qué sucede con el cristiano cuando vuelve a cometer un pecado? ¿No dice la Biblia que debemos confesar nuestros pecados y pedirle a Dios que nos perdone? Mira, esa es una pregunta que me la hacen constantemente, muy importante. Primeramente hay que entender que las cartas de los apóstoles, exceptuando a Pablo, fueron escritas a los hebreos y que algunos de los recipientes de las epístolas no eran convertidos y otros sí. La mayoría de los apóstoles en la Biblia estaban escribiéndole a los mismos hebreos porque ellos eran hebreos, eran judíos y estaban testificándoles a ellos. Pablo fue comisionado a predicarle a los gentiles, por eso la mayoría de sus cartas son a gentiles. Por ejemplo, mira, esto estaría en Hebreos 10, vamos a leer un momento, pero quiero que entiendan esto. Es importante entender que todos nuestros pecados han sido ya juzgados y ya no existen. No solo los del pasado, sino los del presente y los que aún no hemos cometido.